Bendito y exaltado sea nuestro Abba Kadosh. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, amados Ajina, Hayot. Espero que estén bien y sobre todo en victoria. Vamos a levantar una pequeña oración por medio de una tefilá. Vamos a agradecerle al Abba y sobre todo pedirle que sea Él acompañándonos en este estudio el día de hoy, y que sea su precioso Ruach HaKodesh manifestándose en sus hogares, en este hogar, y que sea Él trayendo revelación, enseñanza y sobre todo, hermanos, que sea su bendito y precioso Ruach redarguyéndonos a cada uno de nosotros y sea Él haciendo su voluntad. Amén. Abba Kadosh, te damos la bienvenida, Abba. Gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros esta semana y lo que seguirás haciendo, Abba. Te bendecimos porque eres un Elohim de gloria, un Elohim que nos ama realmente y que estás haciendo todo lo necesario para que nosotros podamos crecer a esa estatura de varón perfecto, varona perfecta que tú quieres llevarnos a cada uno de nosotros. Te doy gracias por tu misericordia, paciencia y sobre todo tu amor que nos acompaña, Señor, por medio de tu misericordia día a día. Te pido, Señor, que todo entretenimiento y toda oposición, mi Rey, por parte del Malhut de las tinieblas, sea atada, reprendida, ligada, echada fuera, Señor, de nuestras vidas y sobre todo en este momento de este estudio, mi Rey, que sea usted trayendo esa revelación y ese comprendimiento, mi Rey, para poder que nos vayamos preparando para estos últimos tiempos cada vez más conforme a tu voluntad, propósito y señoría. Toda rabá sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bendito, hermanos. Vamos a darle entonces inicio a este estudio el día de hoy. Espero de que tengan sus receptores conforme a la voluntad de Elohim, de que no estén cansados. Bendito sea el Abba Kadosh, para poder recibir pues todo lo que Él tenga para darnos y entregarnos en este día. Amén. Como la mayoría de ustedes han podido leer el título de esta enseñanza el día de hoy, el Eterno me lo ha permitido titular de esta manera: esta generación aún no sabe lo que es padecer. Y le damos gracias a Elohim por esto, hermanos. ¿Por qué? Porque aún no hemos padecido hasta derramar, como dice Elohim por medio de Yahshua HaMashiach y sus profetas, hermanos, sus apóstoles, de que aún no hemos padecido hasta derramar la última gota de sangre. Ni siquiera hemos padecido, hermanos, como el pueblo del ayer llegó a padecer, como se lo voy a demostrar el día de hoy. No cabe duda de que hoy en día pues la persecución se ha aumentado, se ha agudizado de tal manera, hermanos, que hay países donde la violencia en contra de aquellas personas, de aquellos amados Ajiña, Hayot, que están profesando y están confesando en nombre de Yahshua, hermanos, aunque lo estén haciendo muchos de ellos erróneamente, bendito sea el Eterno, no cabe duda de que su anhelo y su deseo y su convicción es grande hacia Yahshua HaMashiach, y esto es digno de admirar, esto es digno de comprender, hermanos, y sobre todo de que nos compadezcamos y estemos orando por esos hermanos que están recibiendo persecución en pleno siglo XXI, hermanos, como es en sitios y ciudades de África, en Asia, hermanos, bendito, donde está prohibido de que tengan incluso una Biblia, una Tanaj, un Torah, hermanos. Bendita sea la presencia de Yahweh Sebaot. Y que esto amerita de que usted, estando en el país que se encuentre y todavía tenga esa libertad de poder leer su palabra, de poder portar una Biblia para donde usted se mueva, hermanos, con toda libertad, démosle gracias al Eterno, porque eso en estos últimos tiempos cambiará, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, como nos enseña Apocalipsis. Esos tiempos llegarán donde van a querer censurar todo lo que tenga que ver con la verdad y lo que tenga que ver con nuestro Eloa, hermanos, con nuestro Elohim. Bendita sea tu presencia, Yahweh. Entonces, por eso es necesario que usted y yo aprovechemos este tiempo que el Eterno nos otorga para poder usted y yo memorizar estas escrituras, y así, si llegásemos nosotros a tener que vivir estos tiempos apocalípticos, hermanos, podamos ver atesorado la mayor parte de su bendita y hermosa Torah, Tanaj y Brit Hadashah, para poder que
nosotros primeramente seamos fortalecidos, ¿verdad? Y podamos afrontar cualquier acechanza, cualquier persecución o cualquier oposición que se levante en contra de cada uno de nosotros, hermanos, y de este caminar en Yahshua Mashiach, porque eso es lo que nos fortalece, su bendita y hermosa palabra, como se lo voy a ir demostrando por medio de su Torah, su Tanaj y Brit Hadashah. Bendito sea el Abba por eso. Entonces vamos a darle inicio a esto. Sin más preámbulos, hermanos, veamos cómo una persona que venía del rabino judío ortodoxo tuvo que padecer, ¿verdad?, fuertemente por llevar el nombre de Mashiach, hermanos. Y yo creo que esto ya es familiar probablemente a muchos de ustedes, ya que somos personas que nos gusta leer sus escrituras y nos gusta sobre todo pues meditar en ellas. Y estamos hablando aquí del Shelial Rab Shaul, hermano, del apóstol Pablo. Les pido por favor que me acompañen y leamos juntos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículo 16. Dice Hechos 9, 16: yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. La mayoría de ustedes quizás conocen la historia del Shelial Rab Shaul, del apóstol Pablo, donde las escrituras nos enseñan que fue un erudito de la Torá, hermanos, que fue hebreos de hebreos, ¿verdad? Fariseo, como intérprete de la ley, por supuesto, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Todo esto conocemos la historia de él, que persiguió a la iglesia, hermanos, con un celo tremendo de querer destruirla, porque llegó a creer, hermanos, de que Mashiach, Yahshua HaMashiach, era un falso Mashiach. Y el celo que él tenía y sentía hacia la Torá y hacia la tradición de sus padres, hermanos, le conllevó a esto, a andar en este error, hermanos. Y sabemos que el Eterno lo había predestinado, como él mismo nos enseñó, ¿verdad? Lo había apartado desde el vientre de su madre, le permitió de que fuera un erudito, hermano, en las escrituras, en la Torá, permitió de que estudiara aproximadamente 15 años bajo la enseñanza de Gamaliel, hermanos, un rabino destacado en aquella época, que no fue cualquier persona, Gamaliel, hermanos, bendito sea el Eterno, y que era un experto en la Torá, hermanos. Mas sin embargo, pues lamentablemente pues se fue en contra de la iglesia del Eterno por el mismo celo, valga la redundancia, que sentía hacia las tradiciones de sus padres y sobre todo la Torá. Por eso Rab Shaul es mal interpretado en el momento donde él cita en el Brit Hadashah de que tenía todo por basura con tal de ganar las riquezas en gloria que se encuentran en Mashiach, en Yahshua HaMashiach. Pero él no estaba diciendo que tenía por poco o en basura la Torá, hermanos, porque sabemos usted y yo que la Torá es Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es la Torá viviente, hermanos, de acuerdo a Yohanan 1.1. Aquel Mashiach que nos vino a dar la interpretación correcta, que nos vino a permitir a que usted y yo conociéramos Torá, hermanos, por cuanto dice Romanos, hermanos, pecamos en contra de Eloah, de Elohim, dice que fuimos destituidos de su gloria, y por eso necesitamos a Mashiach, quien nos reconcilió con Abba, Padre, hermanos, de tal forma de que se nos retorgara una vez más el pacto que habíamos quebrantado por medio de nuestros padres en el ayer, hermanos, y que ahora usted y yo podemos tener acceso otra vez a ese pacto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y como pacto se nos fue entregada su bendita y hermosa Torah, hermanos. Y eso es lo que usted y yo debemos vivir hoy en día, regirnos por medio de la Torah. Aunque el cristianismo y las demás religiones piensen de que ha sido abolida y que ya está obsoleta, bendito sea el Rey de la Gloria, esto no es así, hermanos. Bendito sea Hashem, por cuanto no tienen el entendimiento, y como dice
muy claramente Hechos de los Apóstoles, cargan un velo, hermanos, que el mismo Eterno lo está permitiendo, pero que en estos últimos tiempos estamos viendo cómo la mayoría de las personas quieren retomar las raíces hebreas, están indagando en las raíces hebreas, tienen un anhelo dentro de ellos, hay algo dentro de ellos que los está moviendo a retornar a esas raíces hebreas, a conocer más del pueblo de Israel, hermanos, a conocer más de dónde nuestro Mashiach vino, bendito sea el Rey de la Gloria, cómo vivió, cómo se movió, etcétera, etcétera. Tenemos que entender de que la Torá, hermanos, se le fue entregada al pueblo judío, al pueblo de Israel, quien tiene una cultura, quien tiene pues un entendimiento, y para poder que usted y yo podamos comprender las escrituras, ¿verdad? Como el Eterno las inspiró, ¿verdad? Y como el Eterno permitió que estas personas, ¿verdad?, escribieran las escrituras, como fue Moshe, referente a la Torá, los 5 rollos pentateucos, como lo conocemos, ¿verdad que sí? Bereshit, Shemot, Midbar, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente, de Barín, etcétera, etcétera. Y tenemos también los Nevi'im, ¿verdad?, que son los profetas, y los escritos, etcétera, etcétera. Todo esto permitió de que las personas que lo escribiera y prácticamente pues nos entregase estas riquezas, pues fueron judíos, hermanos, la mayoría de ellos, y por lo tanto es necesario de que usted y yo entendamos de que todo esto lo tenemos que abarcar en el ámbito cultural judío, hermanos, y no griego como la mayoría pues ha hecho. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y se ha regido, y por eso han surgido las religiones que han surgido, por la mala interpretación de las escrituras, sino por no conocer el contexto cultural de las personas que fueron inspiradas por el Ruach para traernos esta verdad y esta revelación. Entonces vemos que Rab Shaul le tocó padecer, sufrir por el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto nos va a tocar a cada uno de nosotros de una o de otra forma. Es necesario la persecución, es necesario el dolor, es necesario, hermanos, el padecimiento en este caminar en Yahshua HaMashiach. Aunque no lo creamos, hermanos, aunque no nos guste, es necesario y es vital, y lo vamos a ir desglosando el por qué. Entonces vemos de que ninguno de los discípulos del Eterno, de aquellos pupilos, hermanos, que el Eterno había levantado, ¿verdad?, se escapó de este padecimiento. Unos, por supuesto, tuvieron que pagar un precio más alto que otros, mas sin embargo todos tuvieron que llevar su cruz. Así como el Loa nos enseña por medio de Yahshua HaMashiach que usted y yo debemos llevar nuestra cruz y seguirlo, llevar su cruz y seguirlo, bendito sea el Abacadosh por ello. Miren, las escrituras nos narra cómo mucho pueblo de Elohim tuvieron que padecer, hermanos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y los versículos del 36 al 40. Mire lo que nos narra estos pasuquines, hermanos. Dice: otros recibieron pruebas de burlas y de azote, aquellos que confesaban a Yahshua HaMashiach como su Adón, hermanos, porque recibieron tanto persecución por el pueblo judío ortodoxo que no reconocía a Mashiach como su Adón, hermanos, como lo fue el concilio rabínico fariseico, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, los saduceos, la mayoría de ellos no creyeron en Yahshua HaMashiach. Hubieron algunos que sí llegaron a creer y se convirtieron a él, pero la mayoría lo negaron, hermanos, y lo siguen negando actualmente, este concilio rabínico, hermanos, y creen de que Yahshua HaMashiach no es el Mashiach enviado por el Loa. Si el Eterno lo permite, vamos a dar una enseñanza, ¿verdad?, el por qué ellos no creen en Yahshua. Y
afirmándolo referente a lo que es la Torah, hermanos, y podemos desglosar esto con mucho gusto. Entonces enseña aquí una lista de héroes, de personas, hermanos, que creyeron en Yahshua HaMashiach, pero que vivían Torah. Mas sin embargo fueron personas que siguieron guardando Torah, hermanos, como nos narra también la historia humana, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. La historia bíblica de que fueron personas que siguieron guardando Torah, pero pusieron y colocaron su fe también en Mashiach, hermanos. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Debemos abrazar la Torah y tener la fe en Yahshua HaMashiach como nuestro Adón que es. Dice, otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, hermanos. Usted se puede imaginar ser aserrado, hermanos, vivo. Como ejemplo, tenemos al profeta Isaías que narra la historia de que él fue aserrado, hermanos, partido por la mitad. Imagínense. Lo colgaban en forma de cruz, hermanos, y trazaban el serrucho y lo cerraban por la mitad, hermanos. Lo partían en dos. En vida. Bendito sea el Abacadosh. Dice, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos, imagínense. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. Entonces, hermanos, aquí nos narra el hecho de los apóstoles, una lista, bendito sea el Rey de Gloria, donde nos muestra la clase de padecimiento que nuestros padres del ayer tuvieron que sufrir, hermanos. Unos más fuertes que otros, pero el padecimiento fue fuerte. Y esto es algo, hermanos, que nos debe motivar a darle gracias al Eterno de que usted y yo en este pleno siglo XXI que estamos viviendo, la mayoría de nosotros que abrazamos Torah y tenemos la fe en Yahshua HaMashiach, estamos viviendo, pero más que bien, hermanos, donde ni siquiera estamos teniendo persecución, de cárcel, de cadenas, de azotes, de burlas, sí, porque la mayoría de nosotros pues somos en este caso vituperados o burlados, ¿verdad que sí? Bendito porque tenemos una creencia y tenemos una fe que ellos lo consideran como locura. Pero el Sheliach Rab Shaul nos enseña en la carta de Corintios de que es locura para los que se pierden, pero para usted y yo que creemos y tenemos esta fe, es poder de salvación de Yahshua, hermanos, de Yeshua. Porque Yeshua en hebreo significa salvación. Entonces vemos de que esto es importante tomar, hermanos, para que usted y yo nos volvamos cada vez más agradecidos al Abba y que aprovechemos este tiempo de shalom que estamos teniendo, hermanos, para disfrutar no solamente con el Abba, sino con nuestros hermanos de la fe, hermanos, con nuestros Ahimia, Hayot, y que podamos ser un pueblo unidos, ¿verdad? Y que busquemos el shalom y sobre todo sigamos indagando en la bendita y hermosa Torah del Eterno, aprendiendo cada vez más y siendo agradecidos por todos, hermanos, por lo bueno, por lo malo, por los vituperios, por las persecuciones, por todo lo que se nos presente en este caminar día a día. Y esto traerá recompensa. Y mire, ellos no recibieron la recompensa, hermanos, porque el Eterno no quiere que se nos adelante a usted y a mi persona y los que vendrán. Entonces, hermanos, el simple hecho de que todavía no veamos muchos de nosotros resultados en este caminar en Yahshua HaMashiach no significa de que usted no vaya a recibir la recompensa, sino que aquí, como nos enseña Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El Eterno no quiere que nos adelantemos a los que ya han sido predestinados, llamados, santificados y que en breve, pues pronto, hermanos, serán glorificados.
seremos glorificados. Bendito sea el Rey de la Gloria, por la misericordia y el amor del Abba. Y esto es necesario que usted tome en cuenta, hermanos, porque es necesario el saber esto. Si usted lee el libro de Macabeos, hermanos, específicamente el libro segunda de Macabeos, si usted ve cómo el pueblo judío, hermanos, narra la historia de lo que tuvieron que vivir en esos tiempos de los Macabeos, hermanos, usted y yo a usted y a mí nos debería dar vergüenza las veces que hemos ido delante de Elohim, nos hemos quejado porque hemos llevado una burla, o porque nos han tratado mal, o porque alguno de nosotros incluso nos ha llegado a pegar o a escupir por pronunciar el nombre del Eterno, o por proclamarlo, por predicar su bendita y hermosa escrituras, hermanos. Pero lo que el pueblo judío israelita tuvo que atravesar en los tiempos de Macabeo, hermanos, no fue normal. Narra la historia en Macabeos, hermanos, que se levantó uno de los imperialistas más crueles habidos y por haber en esta historia, hermanos, como lo fue Antíoco Epifanos. Antíoco Epifanos, sabemos que uno de ellos, pues, hermanos, porque hubo 1, 2, 3, ¿verdad? Cuartos se levantaba de generación en generación, bendito sea el Rey de la Gloria. Y vemos de que el Eterno permitió de que este Antíoco Epifanos, ¿verdad?, se levantasen sus hijos también, bendito sea el Rey de Gloria, y trajesen esa maldad, hermanos, esa persecución, pero fuertemente en contra de su pueblo, hermanos, donde les obligaban a que adoptaran las leyes de Grecia, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que comiesen cerdo. Bendito sea Hashem. Usted ve la historia de cómo ellos prefirieron morir, hermanos, antes de llevarse un trozo de cerdo a la boca. Dice que ellos eran maltratados, hermanos, eran golpeados, cogían y les obligaban a comer carne de cerdo. Les embutían en la boca, hermanos, los trozos de carne de cerdo. Y el pueblo judío, hermanos, lo escupían y decían que preferían morir y sufrir la tortura y el tormento antes de profanar el mandamiento del Eterno, antes de irse en contra de la mitzvot del Eterno, hermanos. Y mi pregunta es, ¿estará el pueblo del Eterno hoy en día ya preparado para hacer tal cosa como lo hicieron nuestros padres del ayer? ¿Es suficientemente ya valiente y lo suficientemente ya preparado como para poder vivir en estos tiempos, hermanos? ¿Han llegado a atesorar las escrituras del Eterno en su corazón de tal grado que puedan, hermanos, tener en poco sus vidas con tal de mantener viva las escrituras del Eterno, hermanos? Hermanos, yo creo que muchos no. Y esto es triste, y esto es muy triste. Pero es necesario de que nos fortalezcamos, es necesario de que comencemos a creerle al Abba de que Él nos va a guardar en estos tiempos y que Él nos va a fortalecer en este momento. Si alguno de nosotros, por cualquier circunstancia, motivo o razón, tengamos que vivir esto, hermanos, lo que nuestros padres en ayer vivieron. Bendito sea Hashem. Vemos como este pueblo judío en los tiempos de Macabeo, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, sufrieron mucha persecución, destrucción, hermanos, fueron atormentados de una manera increíble, hermanos, como usted no tiene ni idea. Hermanos, le arrancaban el cuero cabelludo para que confesaran prácticamente de que los dioses griegos eran los verdaderos dioses, de que ellos negasen la Torá y su fe, de que ellos negasen sus costumbres, cosas de que ellos no hicieron. Hubo una familia de 7 personas, hermanos, una madre con 6 hijos, y le cogieron a un hijo, y les estaba diciendo a su madre y a los demás hermanos, y al mismo que habían cogido, hermanos, de que negaran su fe, que si no lo iba a comenzar a torturar hasta la muerte. Hermanos, comenzaron a despellejarlo vivo.
Y el varón decía: yo no voy a negar la fe de mi rey. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y le daba fuerza a sus otros hermanos. Y así con el segundo hermano, y así con el tercer hermano, y así con el cuarto hermano hasta matarlo, y así con el quinto hermano. Y cada vez el hermano que le tocaba padecer le daba fuerza al otro hermano, y hasta que la madre, hermanos, fue también torturada y muerta en este caso. Y la misma madre le aconsejaba a sus hijos de que no lo negara, que no negara al Eterno, que el Eterno era tan poderoso de que los iba a volver a traer a la vida, y la mamá estaba convencida que el Eterno le iba a devolver a sus hijos. Para que usted vea, hermanos, que eso es una fe sólida, una fe que no viene así por así, hermanos, sino que esto viene por tener relación con la Torá. Por eso la Torá es muy importante. Y llamo a la prudencia a aquellas personas que desprecian la Torá, que ponen la Torá a un lado y que no le dan la importancia que normalmente la Torá tiene, hermanos. Llamo a esas personas a la prudencia, a que investiguen más, a que estudien Torá, a que se sumerjan con la ayuda del Eterno en la Torá, y ustedes verán en el error que se encuentran muchos de ustedes en no querer vivir Torá y pensar de que los mandamientos del Eterno de la Torá están abolidos, porque lamentablemente el sistema religioso, para lo que le conviene usan Torá, y para lo que no le conviene no lo usan. Entonces es algo que necesitamos aprender y necesitamos a juro y porque sí adoptar, hermanos, para poder que lleguemos a esta santidad. La santidad la puede garantizar el Eterno siempre y cuando usted guarde su mitzvot. El guardar Torah hace de que tu santidad sea, en este caso, vigente, sea auténtica. Usted se pueda manejar en ella, mover en ella. Pero si usted no guarda Torah, pues no va a poder crecer en santidad nunca en la vida, porque Torah es el paso a seguir para la santidad, hermanos. Es lo que te explica, lo que te enseña y lo que te dice que tú y yo debemos guardar y hacer para poder que esa santidad aumente en cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Baruch Hashem. Veamos que el sufrimiento en Mashiach es algo esencial, hermanos. Es fundamental. Filipenses capítulo 1, versículos del 29 al 30. Dice Filipenses, este sefer es bien interesante. Y dice el Perec 1 y los pasuquines del 29 al 30, porque se les ha concedido a ustedes. ¿A quiénes? ¿Quiénes son esos ustedes? Pues nosotros, aquellos que hemos confesado a Mashiach como nuestro Adón, aquellos que confesamos todos los días y decimos, ¿verdad?, de que somos de Elohim y que vivimos prácticamente bajo la cobertura del Eterno. Esos son ustedes, como dice aquí Filipenses, porque se les ha concedido a ustedes a causa de Mashiach no solamente el privilegio de creer en él, es un privilegio, hermanos, dice esta versión bíblica, en creer en Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie va a Yahshua si Abba no lo lleva a él. Y nadie viene a Abba Kadosh, hermano, a Yud-Het Vah-Hei, si no es por medio de Yahshua HaMashiach. Y por eso, hermanos, es un privilegio el que usted crea en Yahshua. Porque el que cree en Yahshua ha sido llevado a él, hermanos. Y mire lo que dice, sino también el de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Entonces, el apóstol Pablo, el Shelial Rab Shaul, nos enseña en Filipenses que aquellos que tenemos el privilegio de creer en Yahshua, porque Abba nos llevó a Yahshua, y Yahshua nos está llevando otra vez a Yud-Het Vah-Hei, a Abba, hermanos, nos está reconciliando con él, nos está permitiendo abrir otra vez el camino hacia Yud-Het Vah-Hei, a lo más hermoso que existe ya, hermanos. Bendita tu presencia, Yahweh, gracias, mi Rey. Entonces es necesario entender esto, como él dice, entonces ustedes tendrán que padecer y llevar el padecimiento
y este conflicto que estoy llevando yo mismo. Bendito sea el Rey de Gloria. Así que, hermanos, el padecimiento está asegurado en Yahshua HaMashiach. Está es cómo usted y yo lo llevemos. Está en cómo usted y yo lo tomemos y lo aceptemos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque el padecimiento viene, ¿verdad? Pero así como viene, promete el Eterno de que Él se irá otra vez. Así que cuando viene la prueba, dice Yahshua que no solamente permite la prueba, sino que también dará con ella, junto con ella, la puerta para poder que usted y yo salgamos de ella. Y eso es lo que nos debe fortalecer y nos debe animar a entrar con gozo en la prueba. A saber que si estamos en un tiempo de prueba financiero, un tiempo de prueba de salud, un tiempo de prueba laboral, un tiempo de prueba de lo que sea, en la área que sea, hermanos, sepa y entienda que así como vino, así también se irá. Y está en usted de cómo lo asimila. Si usted lo asimila conforme a Torah enseña, hermanos, y quiere que usted lo asimile y lo trate, entonces la ida de ese problema, de esa angustia y de lo que usted tenga de esa oposición se irá rápido. Pero si usted no obra conforme la Torah enseña y no como el Eterno quiere que usted obre, que va a tener que permitir el Eterno que usted viva esa prueba el tiempo que sea necesario para que usted aprenda de ella, porque las pruebas nos ayudan y conlleva a que usted y yo aprendamos de ella. Bendito sea el Rey de la Gloria, y por eso es necesario que usted y yo entendamos esto, para que cuando venga podamos salir victoriosos de ella. Seamos sinceros, ¿a quién le gusta una prueba? A nadie. A mí no me gustan las pruebas. Soy una persona que en un principio, en ese caminar con Yahshua HaMashiach, he legado mucho con el Eterno, hermanos. No he peleado, pero sí le he dicho mi opinión al Eterno. Y él mismo sabe, Padre, otra prueba. Padre, no ha salido de ya estás permitiendo otra prueba. Bendito sea el Rey de la Gloria, déjame respirar un poco, por el amor al Eterno. Pero he entendido, hermanos y hermanas, amigos que me están escuchando, amigas, de que realmente es necesario, hermanos. Ya he aprendido a vivir en la prueba. Entonces cada vez que viene una prueba, pues me gozo en ella. Bendito sea el Rey de la Gloria, y sé que así como vino, se irá. Bendito Hashem, y esto nos ayuda a crecer en santidad, nos ayuda a crecer en esa emuná que usted y yo debemos tener para poder lograr esto. Bendito sea el Abacadosh. Entonces vemos de que todo esto es necesario. Mire, y el padecer nos ayuda a recordar en la condición en la que este mundo se encuentra y en la que usted y yo nos encontramos. En Eclesiastés 7, del 2 al 5, nos enseña el Eterno estas palabras. Mejor, por medio del Shlomo, hermanos, dice, mejor es ir a una casa de duelo que a una casa de banquete, porque eso es el fin de todos los hombres y el que vive lo tomará en serio. Es tremenda esta enseñanza, hermanos, porque aquí nos enseña Shlomo que es mejor, hermanos, cuando vivimos el sufrimiento y el agravio. ¿Por qué? Porque está claro, hermanos, que cuando estamos viviendo una vida de banquetes, ¿qué significa esto? Una vida de comelona, una vida de parranda, una vida de gozo y de fiesta, de aquí, para allá. Hermanos, es una atmósfera donde nos permite meditar en la realidad en que usted y yo nos encontramos, hermanos. Es una atmósfera que no contribuye para nada el que usted se pueda autoexaminar y pueda ver dónde usted realmente está y se encuentra. Es una atmósfera que no nos permite asimilar y recibir esta verdad, hermanos. Y que por lo tanto, dice Shlomo, que es mejor, hermanos, que cuando estamos en un padecimiento. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en duelo, hermanos. Porque cuando estamos pasando tiempos difíciles es cuando usted y yo nos tomamos realmente el tiempo, para que usted me entienda mejor, nos tomamos realmente el tiempo, valga la redundancia, para meditar en las cosas del Eterno,
para meditar en nuestros propios caminos, para reflexionar y ver qué es lo que realmente está pasando conmigo, contigo. Bendito sea el Rey de la Gloria, y así poder, hermanos, llegar a una conclusión, llegar prácticamente a la realidad, y así usted y yo poder salir en victoria, hermanos, reconocer, arrepentirnos, apartarnos y, como dice el Sheliar Rab Shaul, ¿verdad? Olvidándome lo que queda atrás y enfocándome en lo que está delante, que es Yahshua HaMashiach y nuestra salvación. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces mire lo que dice también el versículo. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón, hermanos. O sea que en la tristeza nos contribuye, nos ayuda, hermanos, a que muchas ataduras sean rotas. Usted no se da cuenta que el Eterno a muchas personas que ya están en su malhut, en su reino, pero que se han descuidado o que no han tomado en cuenta ciertas cosas o han caído en la trampa de Hasatán, porque no estamos exentos a eso. Por muy ungido que seamos, no estamos exentos a que Hasatán nos haga caer, tropezar a muchos de nosotros. Y está en usted en que se vuelva a levantar y creerle al Eterno, que como nos enseña su bendita y hermosa Tanaj, que aunque el justo 7 veces caiga, 7 veces lo levantará el Eterno. Esto es importante atesorarlo y saberlo, hermanos, que si usted es una persona fiel a Yahshua, si usted llega a tener en cualquier momento un resbalón, no está bien, hermanos, de que lo haya tenido, pero no se ha podido evitar en muchas circunstancias y situaciones, pues levántese rápido. Bendito sea el Rey de la Gloria. Trate de levantarse rápido con la ayuda del Eterno, para que Hasatán no le coja ventaja. Ya no, como dice un dicho, creo que es incluso colombiano, dice que no sirve de nada llorar sobre la leche que ha sido ya derramada, hermanos. Ya está hecho, hecho está. Usted ya no puede cambiar esa opción, usted no puede cambiar ese pensamiento, usted no puede cambiar prácticamente lo que aconteció en ese momento, pero usted lo que sí puede cambiar es que eso no acontezca más. Bendito de que usted se levante en fe y que usted no lo vuelva a hacer o cometer. Bendito sea el Rey, así de fácil. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del duelo, hermano, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Entonces, hermano, no cabe duda de que la persona sabia va a saber dónde está, va a saber dónde va a poder estar, habitar, dónde se va a poder mover, hermanos. Bendito sea el Rey de la Ley. Y es mucho mejor de que usted esté escuchando la reprensión de una persona sabia, una persona que usted sabe que le da testimonio, pero que está encima suyo porque el Eterno lo ha permitido de esta manera, hermanos, y está dándole caña y caña y caña a cada rato, ¿verdad? Y se vuelve como esa piedrita dentro del zapato, o como ese Saúl se le volvió a David, hermano. Bendito sea el Rey de la Gloria. Es mejor eso que dice que estar escuchando las canciones de los necios, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que no nos lleva absolutamente a nada. Creo que estamos entendiendo esto. Amén. Mire, veamos rápidamente cómo el Eterno permitirá a los siervos de los últimos tiempos, hermanos, el padecer, pero brevemente. Apocalipsis nos enseña este sefer muy claramente en el Perectos y los pasuquines del 10 al 11, en el capítulo 2 y los versículos del 10 al 11, de que, hermanos, el padecimiento va a ser algo que no se va a poder evitar. Entonces, los que hemos entendido las escrituras, no digamos a la perfección, pero sí en su contexto bíblico que nos quiere dar a entender el Eterno, vemos aquellos que han estudiado este libro escatológico, como lo es Apocalipsis, ¿verdad? De que realmente va a haber padecimiento, indiferentemente o independientemente de qué bando usted esté en el bando de Elohim o esté en el bando de Hasatán, ambos bandos van a tener que sufrir y padecer. El mismo Elohim dice que el Malhut Elohim sufre persecución. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos profesando una verdad.
Yahshua dijo muy claramente: ustedes me persiguen, muchos de ustedes me odian porque yo digo la verdad, hermanos. Y es la verdad lo que les estorba. Es las escrituras lo que les estorba. En muchas ocasiones no somos ni siquiera nosotros a los que directamente están atacando, sino está atacando las palabras que nosotros profesamos, lo que nosotros decimos de que es realidad y verdad, hermanos. A esto es lo que atacan. Y por ende, pues nos atacan a nosotros, porque somos esos portavoz, esa voz que el Eterno ha permitido que se levante en estos últimos tiempos para proclamar su verdad, anunciar su venida, hermanos, y sobre todo anunciar juicio. Porque eso hacemos los verdaderos siervos del Eterno, anunciar juicio. Nosotros no venimos a dar palmaditas así en los hombros, hermanos, ni a predicar de que viene prosperidad, ni a predicar de que el Eterno es un Eterno de pactos, ni a predicar nada de esa basura, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, con todo respeto lo digo. Aquellos que piensan y se están moviendo en esa enseñanza y piensan de que es correcto. Hermanos, el Eterno no vino a eso. Usted nunca va a pactar con el Eterno porque usted esté dando un diezmo, hermanos. Primeramente, el que pacta es el Eterno, no nosotros. Y segundo, ¿usted cree que Él, siendo el oro, el dueño del oro y de la plata, Él necesita el dinero que usted tiene? No, hermanos. Él ha estipulado desde un principio, ¿verdad?, de que el pueblo sea davidoso. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos apeguemos a las cosas materiales. Él sabe de que Él tiene un rival y es un rival fuerte. Elohim lo sabe. Aunque Él es más fuerte que ese rival, Elohim sabe de que ese rival puede, por la debilidad del hombre, hacer de que el plan que el Eterno anhela y desea en nuestras vidas no se cumpla. Y no porque ese contrincante o ese rival sea más fuerte que Elohim, sino porque Elohim nos dio a usted y a mí un libre albedrío de escoger o lo correcto o escoger lo que no está correcto, lo malo o lo bueno. Bendito sea el Rey de la Gloria. La maldición o la bendición. Por eso, hermanos, y ese contrincante y ese rival que es fuerte para el Eterno es el Dios Mamón, el de las riquezas, hermanos, porque esa es la raíz de todos los males, como nos enseña Elohim, el amor al dinero. Bendito sea el Rey de la Gloria. El poder adquisitivo, hermanos, eso lo brinda, por supuesto, lo que son las finanzas. Y eso es algo que usted y yo nos debemos de cuidar. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 al 11, no tengan miedo, no tengan ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira lo que nos advierte el Eterno, que vamos a padecer si nos va a llegar a usted y a mí a tocar vivir esos tiempos. Vamos a tener que padecer. Y es algo que quiero inculcarle al pueblo del Eterno, no para infringirles temor y miedo, hermanos, porque no debemos tener miedo a lo que ha de venir, si estamos con Elohim, por supuesto. Si usted no está con Elohim y si usted no cree ni siquiera en un Dios viviente, pues, hermanos, lo que va a tener que padecer no se lo deseo ni siquiera al mismísimo Hasatán, ni siquiera a Satanás ni a mi peor enemigo. Mire, dice, no tengan temor de las cosas que están por vivir. Mira, el acusador, o sea, en este caso Hasatán, va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu, lo que el Ruach dice a las comunidades. El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. Entonces el Eterno promete a aquellas personas que se armen de valor, que realmente lo amen y que realmente hayan abrazado su voluntad. Bendito, y su voluntad fue Torah, sus mitzvot, sus mandamientos, el vivir conforme el Eterno lo ha estipulado desde un principio, ¿verdad? Y que cuando venga este padecimiento que Él va a permitir, bendito sea el Rey de la Gloria, están firmes en ellos, sin temer miedo alguno, hermanos. Dice de que no temamos
porque no van a sufrir la segunda muerte. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a muchos el Eterno le permitirá la muerte en esta persecución que vendrá fuerte en contra de la Kehilá y las Kehilots a nivel mundial que profesan tener al Eterno y que realmente son del Eterno. Entonces es necesario el saber esto, hermanos. ¿Para qué? Para que tomemos cada vez más en serio este caminar. Hermanos y hermanas que me están escuchando, amados Ajín y Hayot, si ahora no teniendo la persecución que habrá en aquella entonces, se nos dificulta mucho de nosotros seguir la verdad del Eterno, el no negarlo, bendito sea el Rey de la Gloria. Imagínese usted en estos tiempos donde usted tenga que o ceder para que usted sobreguarde su vida, o confesarle al Eterno, ser un valiente y entregar su cabeza, en este caso su vida. Hermanos y hermanas, se lo dejo como tarea. Así que yo creo que no necesitamos seguir indagando en este tema. Creo que ya fue lo suficientemente explícito lo que nos entregó el Eterno el día de hoy, para que usted y yo entendamos de que vamos a vivir tiempos muy desagradables, tiempos donde va a meritar de que su fe y la mía estén como la roca, tiempos donde va a meritar de que su casa haya sido construida sobre la roca, para que cuando vengan esos vientos, esas mareas, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, y esas lluvias, la casa permanezca sobre la roca. Y esa casa es usted y esa casa soy yo. Así que, hermanos y hermanas, gracias por haber pasado este tiempo con este servidor y con las escrituras del Eterno. Y sé que esta palabra no volverá vacía. Les incito, por el amor a Elohim que ustedes sienten hacia Él, de que tomen cada vez más en serio este camino, que se guarden en salud, que se guarden en Ruach, que se guarden en Nefesh y Neshama, hermanos. O sea que, como dice prácticamente 1 Tesalonicenses 5:23, que nos hallemos irreprensible tanto en espíritu, alma, cuerpo. Ruach, Nefesh, Neshama. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así poder estar firmes cuando todo esto acontezca y pase delante de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Así que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Y como tenemos acostumbrado en este canal, hasta un próximo vídeo. Hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, recordándoles que el anti-Mashiach será peor que un Hitler, será peor que un Mussolini, será peor que un Stalin, va a ser peor, hermanos, que cualquier emperador que se levantó en aquel entonces, peor incluso que Antíoco Epifanos, hermanos. Así que preparémonos, porque lo que viene no es nada bueno. Shalom, shalom. Hasta un próximo vídeo.